Bien, y continuamos con este problemita que tenemos, ¿verdad? Ya terminamos de construir de calcular los números mínimo, el número mínimo de intercambiadores de calor. Y bien, como pudimos darnos cuenta en el video pasado, la primera red nos dieron 5 intercambiadores de calor. En la segunda fueron 2, en la tercera también fueron 2. Quiere decir que en total de intercambiadores de calor, tenemos 9 intercambiadores. El total de intercambiadores sale con la suma de todos los intercambiadores obtenidos de la red. Bueno, entonces, ¿cómo podemos construir la red de intercambiadores de calor? Bueno, ahora vámonos al paso 4. Vamos a construir la red de intercambiadores de calor por medio del diagrama de cascada que tenemos en un inicio. Pero esta red de cascada no la vamos a trabajar de este tamaño, ¿no? Es muy chiquito, no va a ser tan presentativo. Entonces en la siguiente hoja construí otro diagrama de cascada. En este diagrama vamos a construir nuestra red de intercambiadores de calor. Y bueno, voy a terminar de construir aquí. Bueno, de una vez teniendo construido aquí mi red de cascada, aquí de hecho aclaré. La línea roja representa el punto de pliegue 1, la línea azul el punto de pliegue 2. Bueno, ¿cómo voy a saber qué intercambiador va en qué potencia o cómo puedo construir mis intercambiadores de calor? ¿Cómo los voy a situar? Bueno, vámonos a la hoja anterior y con esa nos vamos a basar mucho para construir nuestros intercambiadores de nuestra red de intercambiador. Bueno, una vez estando aquí, tenemos la corriente 1 reparte energía a la corriente 3 y a la corriente 4. Dicen, bueno, voy a repartir a la corriente 3 y a la corriente 4. En este momento nos estamos situando arriba del punto de pliegue. Pero bueno, dicen, ¿cómo es posible que la corriente 1 reparta potencia a la corriente 3 y 4 a la vez? Unos dicen, pues está difícil. ¿Por qué razón? Si yo construyo aquí una red, por ejemplo, voy a insertar una flecha. Si yo construyo aquí de la corriente 1 a la corriente 3, ok, está perfecto. Pero si yo construyo de la corriente 1 a la corriente 4, así como está, así como lo tenemos, se me van a cruzar las líneas de intercambiador. Quiere decir que cuando yo haga el arreglo, me va a quedar todo pero súper revuelto. Va a quedar súper revueltas las líneas, no vamos a saber ni qué línea es con cuál, ni nada por el estilo. Entonces, por ese motivo y debido al diagrama que tenemos aquí, por esos dos motivos, vamos a partir la corriente 1 en dos partes para que de esa manera podamos repartir la potencia de la corriente 1 hacia las demás corrientes sin ningún problema. Bueno, ¿cómo vamos a partir la corriente 1? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Partición de la corriente 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nos podemos dar cuenta, tenemos arriba del punto de pliegue la diferencia de temperatura desde el inicio hasta el punto de pliegue, que son de 250 hasta 110. Aquí vamos a tener diferencia de temperatura desde el inicio hasta el punto de pliegue. Bueno, aquí son 250 grados menos los 110 que tenemos. Esa es la diferencia de temperatura desde el inicio hasta el punto de pliegue. Bueno, aquí, ¿cómo voy a saber qué potencia voy a aplicar? Bueno, pues lo tenemos del otro lado.
Aquí la corriente 1 dice, voy a repartir a la corriente 3, 600. Bueno, de toda esta cantidad que tenemos de 1400, voy a repartir 600 a la corriente 3. Entonces aquí vamos a poner potencia a repartir. Bueno, son 600 kilowatts. Entonces, para poder partir la corriente 1 en dos partes, aquí vamos a poner en dos partes. Entonces, vamos a calcular el MCP de la primera parte. Para eso, en nuestro diagrama de cascada, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí el número de corrientes con subíndices o con letras. Aquí vamos a poner la corriente 1A y más a la derecha la corriente 1B. Y de esta manera vamos a tener en mente que vamos a partir la corriente en dos partes. Bueno, esta corriente la voy a poner en medio, después les explicaré el por qué. Y bueno, entonces vamos a calcular el MCP de la corriente 1A. ¿Cómo se calcula esta? Es sencillo, es dividir la potencia que quieres repartir en principio, que son los 600 kilowatts, entre la diferencia de temperaturas que tú tienes, que son 250 menos 110. Entonces sería 250 menos 110. Y son 4.285. Lo vamos a dejar en 4.28. Entonces, vamos a colocar aquí en el MCP delta T. Vamos a colocar aquí la potencia de la primer corriente, el MCP, perdón, que es 4.28. ¿Y cómo obtenemos el MCP de la otra corriente? Sencillo, solo es cuestión de restar los 10 del MCP de la corriente 1 menos lo que obtuvimos anteriormente, que son 4.28. Esto nos da un total de 5.72, si no me equivoco. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora sí, vamos a construir las otras dos corrientes. Insertar formas, y aquí tenemos primer corriente. Vamos a hacerlo un poco más a la izquierda, ¿sí? Y esta la vamos a colocar en este apartado. Bueno, entonces, aquí en el punto de pliegue tenemos una condición. Para poder realizar la construcción de intercambiadores de calor, vamos a tener que digamos, cumplir la siguiente regla. Resulta ser que para el acomodo de intercambiadores de calor, en el punto de pliegue, el MCP de la corriente caliente debe ser menor o igual al MCP de la corriente fría. Ese se cumple siempre y cuando la corriente llega a tocar el punto de pliegue. Esta condición se tiene que cumplir. Aquí voy a aclarar algo. Si las dos corrientes, digamos corriente caliente y corriente fría, tocan el punto de pliegue, esta condición que voy a marcar en color verde se debe cumplir, se tiene que cumplir si la corriente caliente y la corriente fría tocan el punto de pliegue. Pero ¿qué pasa si la corriente de cualquiera de los dos lados no toca el punto de pliegue, como es este caso? Si se pueden dar cuenta, la corriente 2 no toca el punto de pliegue. Pero, digamos, yo quiero construir un intercambiador de calor de la corriente 2 a la corriente 4. Digamos eso. Como podemos darnos cuenta, la corriente 2 no toca el punto de pliegue. La corriente 4 sí la toca. Entonces, con base a la condición, ¿qué podemos decir? Si una de las corrientes, ya sea del lado caliente o del lado frío, no toca el punto de pliegue, esta condición marcada en verde no se cumple. Es decir,
esta corriente puede repartir fácil, no sé, a la corriente 5 o a la que uno desee. ¿Por qué? Porque esta corriente no toca el punto de pliegue. Esta condición no se cumple. Pero bueno, de todas maneras vamos a considerar que aún así, aunque no toque el punto de pliegue, sí se va a cumplir solamente para este caso. Para otros casos sabemos que no se cumple. ¿Ok? Bueno, vamos a, sin menos rollo, pues vamos a comenzar con la construcción de intercambiadores de calor. Voy a construir el primer intercambiador que reparto 600 kilowatts a la corriente 3. Y bueno, vamos a comenzar. Construcción de red de intercambiador. Aquí vamos a poner intercambiador 1. Potencia a repartir son 600 kilowatts. Hay kilowatts. 600 kilowatts. Bueno, como yo reparto 600 kilowatts, bueno, ¿cómo voy a saber qué temperatura va a alcanzar el intercambiador 1? Bueno, vamos a insertar una forma que es una flecha. Vamos a repartir potencia desde la corriente 1A hasta la corriente 3. Hasta aquí vamos a repartir su potencia. Esta está marcada con línea. Vamos a marcarla con línea naranja. Ahí está nuestro primer intercambiador. Supongamos que ahí está. Pero ¿cómo voy a saber en qué sitio va a ser colocado? Eso lo vamos a ver después. Bueno, nosotros para poder calcular eso, para poder saber en qué sitio va a ser colocado, en qué sitio colocar el intercambiador, tenemos que considerar lo siguiente. Como podemos darnos cuenta, la corriente 1A va desde 250 grados hasta 110 grados Celsius. Y la corriente 3 va desde 100 grados hasta 150, digamos, pero realmente va a ser hasta otra temperatura. ¿Cómo vamos a saber esa temperatura? Pues sencillo. Vamos a poner temperatura. Bueno, esto se va a hacer, bueno, el sitio, bueno, ¿cómo vamos a saber en qué sitio colocar el intercambiador? Se va a saber con la temperatura que se va a calcular. Y bueno, esa temperatura se calcula de la siguiente manera. Los 600 kilowatts se van a dividir entre el MCP de la corriente 3. O mejor dicho, la potencia que estamos emitiendo se va a dividir entre el MCP de la corriente a la cual estamos emitiendo la potencia. En este caso, como estamos emitiendo la corriente 3, es entre 12. Esto nos da un valor de 50. Este valor de 50 es la temperatura, digamos, que se va a incrementar después del punto, bueno, antes del punto de pliegue. Es lo que va a incrementar la corriente 3, es decir, desde 100 va a subir hasta 150, hasta, no sé, hasta donde tenga que subir, ¿sale? Estos 50, yo le voy a sumar los grados Celsius que están en el punto de pliegue, es decir, entonces la temperatura que se va a calcular, ya la tengo, y ahora la temperatura de sitio de intercambiador, son los 100 del punto de pliegue más los 50 que ya obtuvimos. Y nos da 150. Quiere decir que nuestro primer intercambiador va a ser colocado en esta parte. Aquí va a ser nuestro intercambiador 1. Para que se vea más representativo voy a colocar formas de círculo. Tanto en esta parte como en la otra parte. Aquí va a ser nuestro primer intercambiador. Este es el intercambiador 1.
Bueno, se entiende que es el intercambiador 1. Entonces, vamos a hacer la letra más chiquita. Y lo mismo se hace acá. Bueno, este es el intercambiador 1, si se pueden dar cuenta. Bueno, ahora el intercambiador 2, ¿cómo lo vamos a construir? Con base a esto, tenemos que repartir 800 kilowatts de la corriente 1 a la corriente 4. Pero la corriente 2 también reparte a la corriente 4. Como tenemos dos corrientes que reparten una misma corriente, la corriente 4 tendrá que ser partida en dos partes. Entonces, vamos a irnos un poco más abajo y vamos a poner partición de la corriente 4. Corriente 4. Y bueno, ya una vez escrito esto, ¿cómo voy a partir? Bueno, de la corriente 4 vamos a partirla en dos partes. ¿Cómo voy a partir la corriente 4? Ok. Igual como lo hicimos en la corriente 1. La corriente 4 tiene de diferencia de temperatura desde su inicio, que son 200 grados, hasta el punto de pliegue, que son 110. Entonces tenemos diferencia de temperatura. Son de 200 a 110. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso 1. Tenemos la potencia a repartir, que son 800 kilowatts. Y bueno, vamos a calcular el MCP de la corriente 4A en nuestro caso. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Sería aquí la corriente 4A y hasta acá la 4B. Y bueno, esta corriente la voy a pasar en medio. Y listo, aquí está. Vamos a calcular el MCP de la 4A. ¿Cómo se calcula? Igual como en la corriente 1. La potencia que quieres emitir entre la diferencia de temperatura. Y son 8.88. En nuestro caso vamos a ponerle 8.89. Bueno, aquí vamos a poner que son 8.89. Y bueno, el MCP de la otra corriente es por diferencia de 10 menos el que obtuvimos. Y es 1.11. Y bueno, ya aquí tenemos los MCP calculados. Ahora estas mismas flechas vamos a construirlas de este lado, pero el sentido de flujo va hacia el otro lado. No lo olviden. Es más, voy a colocar esta de aquí. Me late más. Bueno, aquí está la primera flecha, la segunda flecha. Y bueno, pues ya hasta aquí sería... Ah, no, pero estas tienen que estar por encima del punto de pliegue 1. Aquí está una. Y aquí está la otra. Bueno. Listo, ya está. Ahora, dicen que la corriente 2, bueno, la corriente 1 reparte a la corriente 4. La corriente 1A ya repartió a la corriente 3, repartió en total 600 kilowatts. Aquí lo voy a colocar un cuadro de texto, que aquí colocan 600 kilowatts. Esta corriente, bueno, repartió 600 kilowatts. La otra va a repartir 800 kilowatts. La otra va a repartir 800 kilowatts. Aquí voy a colocarlo. Aquí va a ser intercambiador 2. Potencia a repartir, que son 800 kilowatts. Y bueno, para saber en qué sitio se va a colocar, vamos a calcular la temperatura en la cual se va a incrementar. Entonces vamos a escribir lo mismo aquí. Temperatura que se va a calcular. Y bueno, lo que se va a calcular. Entonces, ¿cómo voy a saber qué temperatura voy a ocupar? O se va a calcular. Es la potencia que tú obtuviste o que tú vas a repartir entre
el MSP de la corriente a la que le vas a dar energía. En este caso le vas a dar energía a la 4A, entonces 8.89, y esto nos da 89.98. Y entonces después vamos a obtener la temperatura de sitio de intercambiador, que es la temperatura que obtuvimos, que son 89.99 más 100. 189.99 es la temperatura en la cual donde se va a situar el intercambiador 2. En este caso pues podemos ver que son 190. Entonces vamos a ver, vamos a construirlo en la de 190. Uy, va a quedar muy arriba. Hasta acá va a quedar. Ay, de hecho el intercambiador 1 lo puse en 110. No, ese debe estar en 150. Entonces lo voy a colocar aquí. 150. Aquí está el primer intercambiador. Una disculpa por construirlo abajo, no, realmente era arriba. Y bueno, el intercambiador 2, aquí lo va a cambiar, es 2. 2. Este va a quedar aquí arriba, en donde está 190, en la corriente de la 1B. 1B no es 1A, es 1B, hacia la 4A. E igual lo voy a marcar con línea naranja. Bueno. Aquí está el segundo intercambiador de calor. Este emitió 800 kilowatts. Emitió 800 kilowatts. Bueno, una vez que haya metido esto, se emitieron 800 kilowatts a la corriente 4A. Y bueno, ahora tenemos otra. ¿Por qué partimos la corriente 4 en 2? En primera, la corriente 1 repartió a la corriente 4. Pero la corriente 2 también va a repartir a la corriente 4. Bueno, pero aquí hay otro problema. Decimos, ¿la corriente 2 reparte a la corriente 4? Sí, a la corriente 4 restante, que es la 4B. Pero en el otro caso, también la corriente 2 reparte energía a la corriente 5. ¡Oh! Y bueno, debido a eso, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, la corriente 2, por ese motivo que acabamos de decir, también se va a partir en dos partes. Entonces vamos a partir la corriente 2 en dos partes. También como nos gusta partir a las corrientes. No se vale, ¿por qué nos complican así la vida? Por eso hasta me dieron ganas de llorar, pero bueno, no es momento para llorar. Bueno, vámonos ahora a la partición de la corriente 2 en dos partes. Partición de la corriente no es la 4, ahora es la 2 en dos partes. Y bueno, vamos a obtener también una diferencia de temperatura. Esta está ¿desde qué temperatura está? Desde 200 hasta 120. Sí, señor. Ahí está la diferencia de temperatura. No toco el punto de pliegue, pero ahí está la diferencia de temperatura. Tenemos una potencia a repartir, que son... ¿cuántos kilowatts voy a repartir? Híjole, aquí me marca que son 200, pero no, yo no voy a repartir 200. Yo voy a repartir a la corriente 4, que son 100. Entonces, como yo voy a repartir 100, pues ahí obtengo la diferencia, digamos. Bueno, ahí no obtengo la diferencia, no, ahí obtengo el MSP. Yo voy a repartir 100 kilowatts a la corriente 4. Entonces, vamos a calcular el MSP de la corriente 2A, en este caso, que es la potencia que yo voy a repartir 100 entre la diferencia de temperaturas, que son 200 menos 120. Ahí puse menos 12, no, es menos 120. Es 1.25.